Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar en esta segunda sesión del proyecto E-Metal que está financiado por Consellería de Industria, ¿vale? Donde la intención es ayudar a las empresas a lo que es el desarrollo, la mejora de la eficiencia energética en vuestros procesos productivos y que estamos desarrollando junto con el Instituto de Tecnología Eléctrica. Para quien no me conoce, soy María José Lladró, pertenezco al área de innovación de la Federación y nuestra intención con este proyecto y con estas sesiones teóricas es ayudaros en esa mejora de la eficiencia energética. Os invito a que participéis el próximo día, creo que es 19, a la última sesión online y en noviembre desarrollaremos lo que son las sesiones presenciales para que los técnicos de élite os puedan ayudar en esos procesos en los que os gustaría mejorar. Como yo no soy técnico en eficiencia energética, voy a dar paso a Carlos Seguí, del Instituto de Tecnología de la Energía, que es la persona que va a hablar en esta primera parte de sistemas renovables, almacenamiento energético y comunidades energéticas. Así que, nada, Carlos, como se dice en inglés, the floor is yours, así que nada, adelante. Vale, buenos días a todos. Un placer saludaros a todos los asistentes a este curso y muchísimas gracias a FEMEVAL tanto por la invitación como por la introducción. Mi nombre es Carlos Seguí, soy investigador en el área de Smart Grid y Algoritmia de ITE, graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia y con máster en especialización en energías renovables y sostenibilidad por la Universidad de Barcelona. Parte de mis funciones aquí en IT pues, están muy relacionadas con la parte de integración de comunidades energéticas, sistemas renovables dentro de lo que es el sistema eléctrico. Y es por eso por lo que estamos hoy aquí, ¿no? Como para poder introducir a las empresas y a los individuos que estáis participando en esta proyección un poco el concepto y lo que son las comunidades energéticas y cómo podrían, de alguna manera, las actividades que se contemplan ayudaros a mejorar tanto la eficiencia energética de vuestras industrias como aportaros las pinceladas tanto a nivel técnico-jurídico de lo que son, ¿vale? Por nuestra parte, estamos ahora abarcando el bloque 3, como decía previamente, en el cual vamos a hablar de estos sistemas renovables, sistemas de almacenamiento y comunidades energéticas. El Instituto Tecnológico de la Energía, por poner un poco en contexto, ¿vale? Para quien no nos conozcáis, somos un centro tecnológico privado sin ánimo de lucro, ¿vale? De ámbito internacional, ya que colaboramos con multitud de agentes en los diferentes proyectos. Nuestra labor es generar un conocimiento que posteriormente pueda ser desarrollado en tecnologías y que den respuesta a estos retos que nos está planteando la transición energética que nos enfrentamos y transferir ese conocimiento y esas tecnologías al mundo empresarial, ¿no? Para favorecer ese incremento de la competitividad de las empresas. Contamos con multitud de personas enfocadas en diferentes áreas, como veis aquí abajo, desde redes del futuro hasta sostenibilidad y economía circular, abarcando todo el aspecto de la energía. Somos un equipo humano de más de 100 personas, estamos divididos en 3 sedes aquí en Valencia, en la Universidad Politécnica tenemos una, en el Parque Tecnológico, que es desde donde estoy impartiendo este seminario, es la segunda sede, que es la más grande, y luego tenemos otra sede en Fuente del Farro. Básicamente en cada una de estas sedes lo que hay son laboratorios. Contamos con 27 laboratorios, desde biomasa, laboratorios de baterías, laboratorios de alta tensión, etcétera, y 4 plantas piloto que lo que nos permiten es testar un poco todos los desarrollos que vamos realizando y un poco ir cuadrando con las necesidades que tienen las empresas. Durante esta sesión, lo que vamos a abarcar en el bloque 3 va a estar muy enfocado en lo que son sistemas renovables, en las comunidades energéticas y trataremos de incidir un poco en, sobre todo, responder a qué son. Expondremos ese marco regulatorio tanto europeo como nacional y os mostraremos esa pincelada de qué son las tendencias tanto actuales como futuras. ¿Vale? Entonces, bueno, primero, ¿qué son las comunidades energéticas locales? Pues bien, el marco de la política climática y energética en España está, como sabéis, muy determinado por ese contexto internacional que a todos nos afecta y sobre todo por la política de la Unión Europea.
En este, lo que destaca es el Acuerdo a París, que se alcanzó en 2015 y cuyos objetivos tenían la contención del aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados respecto a niveles que existían previamente a la revolución industrial. Entonces, realizar esfuerzos para limitarlo, de alguna manera, se tenía que quedar enfocado o enmarcado en un documento que fuese, digamos, adherible a las políticas de los propios Estados miembros. En este caso, la Unión Europea ratificó ese Acuerdo de París en octubre de 2016 y España pudo adherirse a él en 2017. Aquí se marcaron una serie de objetivos claros, como lograr que el 40% de la reducción de emisiones de estos gases de efecto invernadero respecto a la época de 1990, alcanzar el 32% de penetración renovable sobre el consumo total de energía final bruta y mejorar, entre otros, un 32,5% la eficiencia energética, tanto a nivel residencial como a nivel industrial. Por su parte, entonces, digamos, España explicitó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, digamos, una serie de objetivos. Un segundo. Disculpad, en el PNIEC lo que se marcaban fueron una serie de objetivos de cara a 2030, en el cual de alguna manera se enfocaron en la reducción de estas emisiones, marcado en un 23% respecto a 1990, que existiese un 42% de consumo final proporcionado por fuentes de generación renovable y que el 74% de la energía sea proporcionada a través de estas fuentes, ¿vale? Con ello, intentar lograr una disminución además del consumo de energía primaria en un 39,5%. Estos objetivos son vinculantes y de alguna manera obligan al resto de comunidades a realizar los esfuerzos oportunos como para poder lograrlos. En línea con esto, además, la Unión Europea reconoce en el paquete de energía limpia y España en el plan de recuperación la importancia del papel ciudadano, es decir, la importancia que empieza a tener el ciudadano en esa transición energética. Por su parte, en el paquete de energía limpia, lo que la Unión Europea incorpora es el reconocimiento a la participación ciudadana y el derecho que tiene ésta a producir, a consumir, a gestionar, a vender y almacenar su propia energía. Cuestión que es muy importante y además el plan de recuperación, transformación y resiliencia, como decía previamente en su componente 7 en la reforma 3, lo que especifica es que la participación ciudadana es el elemento imprescindible para lograr esa transición energética en nuestro país. Y para dar respuesta a este derecho es por lo que se crean estas comunidades energéticas o el concepto de ellas, hace ya al menos casi 4 años. Pero todavía existe la duda de qué son. Pues bien, una comunidad energética no es una actividad en sí misma, sino lo que es un nuevo modo de generar, de usar y gestionar la energía en el ámbito local a través de la cooperación de diferentes agentes, además, desde ciudadanía, administraciones locales y pequeñas y medianas empresas, que el objetivo final es lograr una contribución efectiva a la creación de un sistema energético pues, un poco más sostenible, más descentralizado y más justo a nuestro entender. Es decir, un nuevo modelo energético para liderar esa transición energética en el que se facilita de una manera muy proactiva la participación de estos ciudadanos y de diferentes sectores de la sociedad. Además, es también importante que a nivel macro entendamos qué oportunidades nos puede ofrecer esto, tanto a nivel de usuario como a nivel de empresa. Desde la involucración de ese usuario final en la transición energética a la capacidad de desarrollar nuevos modelos de negocio. Pero en el camino lo que tenemos es un logro para, de alguna manera, llegar a que las energías renovables sean más aceptables, también maximizar esos beneficios sociales y ambientales que se queden en ese entorno local, mejorar esa eficiencia energética a través de medidas activas y pasivas en el uso que tienen que hacer los usuarios de la energía y aprovechar economías de escala para reducir las inversiones necesarias a realizar para cubrir ciertas demandas. Entonces, de alguna manera, todo esto tiene que estar amparado bajo un marco regulatorio vigente. En este caso, la Unión Europea define o de alguna manera proyecta dos tipologías de figuras
que sí que caben dentro del paraguas conceptual de las comunidades energéticas locales, como son las comunidades de energías renovables, o por su acrónimo CER, y las comunidades ciudadanas de energía. Las comunidades de energías renovables están enmarcadas dentro de la Directiva 2018/2001 en el marco europeo, y en el marco estatal están enmarcadas en el Real Decreto Ley 23/2020. Las comunidades ciudadanas de energía están incorporadas en la Directiva 2019/944, que todavía no se ha traspuesto al marco jurídico español. Pero bueno, en las próximas diapositivas lo que vamos a abordar es un poco las diferencias entre cada una de ellas. La primera es que en la comunidad de energías renovables, el marco regulatorio que la define es esta Directiva 2018/2001 y las define como una entidad jurídica de participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por sus socios. Es decir, que tiene una personalidad propia, que es de carácter abierto y voluntario, es decir, que pueden haber altas y bajas, y que no puedes obligar a las personas a permanecer en la comunidad energética, y tienes la obligación de poder incorporar a las personas que soliciten acceso, y además la propiedad de estas y de los activos que estén en su poder tiene que ser efectivamente controlado por los socios. Además, esto hace mucho hincapié en que los consumidores domésticos tengan derecho a participar de una comunidad energética a la vez que mantienen los derechos y obligaciones como consumidores finales. Entonces, esto lo que garantiza es que estos usuarios puedan producir, consumir, almacenar y vender su propia energía, tanto para sí como para los socios y los miembros que participen de ella. También lo que garantiza es la posibilidad de compartir, como pone aquí el apéndice B, la posibilidad de compartir energía en ese seno de la comunidad, acceder a diferentes mercados de energía y que además obliga a la distribuidora o en este caso a los operadores de la red a cooperar con estas comunidades energéticas renovables con el objetivo de facilitar el intercambio de energía entre los miembros asociados a ella. Esta directiva sí está traspuesta parcialmente, hay que decir, en el marco regulatorio nacional, a través del Real Decreto Ley 23/2020. En este Real Decreto lo que se ha traspuesto es esa definición, que es exactamente la misma que la anterior que acabo de comentar, pero no se han establecido todavía las obligaciones y los derechos. Se definen en ese artículo 4J como comunidades de energías renovables a aquellas entidades que tengan personalidad jurídica, que estén basadas en participación abierta y autónoma, e incorpora un aspecto muy importante que es la de no ganancias o no beneficios financieros per se. Es decir, las comunidades de energías renovables tienen objetivo generar ahorros entre los usuarios, entre los, digamos, miembros que participen en esa comunidad energética, pero nunca se verán como, digamos, instalaciones para producir y vender energía per se, ¿vale? Bien. Además de esto, lo que tenemos es que la Comunidad Ciudadana de Energías, ¿vale?, que es la otra directiva que está amparada por la Unión Europea, realmente lo que está diciendo es una definición asociada a qué tipología de entidad se refiere. En este caso, lo mismo, es una entidad jurídica basada en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control sí que lo efectúen de nuevo los socios o los miembros que sean personas físicas, autoridades locales y pequeñas empresas. Ahora veremos en más detalle los matices entre cada una de ellas. El objetivo principal, lo mismo que antes, consiste en ofrecer esos beneficios ambientales, económicos y sociales a los miembros que participan en la generación o a los socios del entorno. Pero ojo, en este caso la Comunidad Ciudadana de Energía no está obligando a que la generación que entre o que de alguna manera vaya a cubrir parte de la demanda de los usuarios provenga de fuentes de generación renovables, ¿vale? Esta directiva todavía no está traspuesta en el marco jurídico español y no se sabe todavía cuándo se va a incorporar. Ha habido en los últimos meses un borrador de Real Decreto en el cual sí que se tiene pensado incluir la parte más definitoria asociada a las comunidades de energía renovable, lo cual yo creo que tiene más sentido,
que abordar las comunidades ciudadanas de energía, básicamente por el hecho de que tendríamos que ir tendiendo hacia un sistema más renovable y que no permita pues, digamos, maximizar otro tipo de tecnologías. Las diferencias más significativas, pues bueno, si vamos a ver primero en qué apartados, ¿no? Son comunes. Por un lado, tenemos en que el control efectivo sí que sigue estando depositado en los miembros que estén situados en las proximidades de los proyectos y que los objetivos sí que se mantienen constantes, que es el beneficio social, beneficio medioambiental y beneficio económico entendido como ahorros para esos socios. Las diferencias más significativas es que las comunidades ciudadanas de energías no tienen por qué ser locales, por lo cual, de alguna manera, lo que estás viendo es la puerta a esas comunidades virtuales y no están tan enfocadas en comunidades locales de energía. Por otro lado, las comunidades ciudadanas de energía no hacen una mención explícita a restricciones geográficas, por eso que puedan estar entendidas como futuras VPPs, etc. ¿Por qué? Porque en el caso de las comunidades de energías renovables sí que hay una limitación, digamos, una restricción geográfica que está basada en la distancia ortogonal de medida entre cada uno de los puntos, tanto el punto de generación como el punto de consumo. En este caso ahora son 2 kilómetros. Esto es lo que previamente habríais escuchado como primero eran 500 metros, luego 1 kilómetro y ahora 2 kilómetros efectivos. Los proyectos, además, o las actividades que pueden estar incluidas en cada una de ellas, en la parte de las comunidades ciudadanas de energía, deben hacer referencia a proyectos que estén relacionados con el sector eléctrico, pero que no necesariamente tengan por qué ser de carácter renovable, mientras que las comunidades de energías renovables sí explicitan que estos proyectos tengan que estar basados en fuentes de generación renovables o vectores, si son, por ejemplo, almacenamiento, que sean considerados como tal. Si nos fijamos, además, en los participantes comparten ambas dos directivas los mismos, con la excepción de que la comunidad ciudadana de energía lo que permite es la adhesión de pequeñas empresas frente a que la comunidad de energía renovable abre este aspecto a pequeñas y medianas empresas, lo cual es relativamente importante compartir, ¿vale? Entonces, como resumen de que las características principales de una comunidad energética es que se trata de entidades jurídicas de base asociativa, cooperativas, asociaciones, etc. La participación en ellas tiene que ser abierta y voluntaria. El control corresponde a los socios o miembros que la integran. Este control tiene que estar basado en ese control efectivo, es decir, que cada miembro tiene la misma capacidad de voto por mucho que haya instalado 1 o 10 kilovatios en la propia instalación. ¿Por qué? Porque la finalidad es la de obtener beneficios medioambientales, económicos o sociales, pero en ningún caso tiene que tener la finalidad de obtener ganancias o rentabilidades financieras derivadas de la actividad, lo cual no implica que no se busque maximizar o mejorar, digamos, los retornos de la inversión. No tiene nada que ver. Lo único que es que no puedes de alguna manera encarar una comunidad energética con el objetivo de vender energía al mercado y lucrarte para ello. Bien, entonces una vez definido ese concepto de comunidades energéticas y visto que en sí no es una actividad, sino es una nueva manera de organizar pues, diferentes actividades, uno se puede plantear, pues no sé qué actividades está contemplando. Bien, las actividades que contempla en el marco nacional son las de generación, las de distribución, suministro, almacenamiento, venta de energía y servicios de movilidad. Esto lo que permite es la involucración del usuario final en la transición energética y de alguna manera provoca una mayor aceptación de las energías renovables, se incrementa la eficiencia energética de las instalaciones y además se permite la posibilidad de generar nuevos modelos de negocios asociados a ellas. En relación a estas actividades, lo que voy a aportar ahora mismo es una pincelada que luego, pues en función del tiempo, veremos si las desarrollamos todas o nos centramos igual solo en las dos primeras. Y aquí en esta diapositiva se presentan las principales, que están ahora mismo todos sois conocedores, pues igual de lo que es el autoconsumo eléctrico colectivo. A raíz de este autoconsumo eléctrico colectivo, con sus pros y sus contras, pues surge otra necesidad que es
y si necesito almacenar energía porque los momentos de generación no me coinciden con los momentos de demanda, pues ahí el almacenamiento surge como una de las actividades más importantes para, sobre todo, la tercera, que es la gestión de la demanda. Posteriormente, la movilidad sostenible y todas las directivas europeas vienen forzando a que haya una transición en este parque automovilístico, para mí demasiado forzada todavía para tanto la infraestructura que existe actual a nivel de puntos de recarga como digamos, la situación económica que tienen actualmente las personas. Entonces, muchos de las personas, si no les incorporas mayor beneficios a nivel fiscal o mayor beneficios a nivel de ayudas, no van a ser capaces de modificar o cambiar su vehículo pues, de manera rápida, ¿no? Y, por ejemplo, yo sería un gran ejemplo. No me planteo ahora mismo cambiarme de coche si no me ofrecen una serie de beneficios actualmente mejores. Pero lo que sí que es importante y que posteriormente mi compañero Alejandro comentará más en detalle es la parte de la eficiencia energética, desde desde la mejora de la envolvente térmica como a la mejora de los procesos industriales que puedan estar asociados. Como tendencias futuras tenemos tres que son las más claras. Por un lado, los mercados locales de energía, que están basados básicamente en un intercambio de excedentes entre diferentes participantes de la comunidad. Esto ya prácticamente se permite en su totalidad, es, digamos, factible, pero lo que requiere es de mucha digitalización y, sobre todo, de alguna manera, de algún gestor que vaya optimizando todos estos flujos energéticos. Por otro lado, los mercados locales de flexibilidad, que es la provisión de servicios de flexibilidad de cara a la distribuidora, y la participación agregada de servicios de balance, una provisión de servicios de cara a la adhesión. Bien, una vez visto un poco estas tendencias, ¿no? Vamos a verlas más en detalle. Empecemos por el autoconsumo, ¿vale? El autoconsumo colectivo, como uno ha podido escuchar pues, en los últimos minutos, no es el fin en sí de una comunidad energética, más bien es como una de las actividades que sí que están contempladas, pero esta actividad además está permitida y está muy bien amparada en el marco legislativo nacional. Básicamente, el autoconsumo de energía renovable cada vez está ganando mayor cantidad de interesados en el sector empresarial porque al final se ve como una forma de reducir costes energéticos, atacar a la huella de carbono, pero sobre todo, básicamente, tener de alguna manera unos beneficios en forma de ahorro por los costes de la energía tal y como se están poniendo. Esta modalidad de autoconsumo colectivo no es más que al final que el propio consumidor genera su energía y en este caso a través de paneles fotovoltaicos y se hace cargo tanto del mantenimiento como de la operación, pero a través de esta generación pues va obteniendo, digamos, tanto mejores ratios de autoconsumo como mejores prestaciones en la factura eléctrica. Las normas, digamos, la normativa española que está regulando esta práctica son 3 reales decretos, el más importante es el que está aquí incorporado, pero también le afectan el Real Decreto 900/2015 y el Real Decreto 15/2018. Pero bueno, el 244/2019 recoge ya específicamente las condiciones tanto administrativas, técnicas y económicas que se deben cumplir para de alguna manera que las instalaciones puedan ser vistas como instalaciones de autoabastecimiento. ¿Vale? En este caso, lo que aquí se están definiendo son esas condiciones, además define cuáles son las instalaciones próximas a efectos de autoconsumo, desarrolla tanto la modalidad de autoconsumo individual como la modalidad de autoconsumo colectivo, establece además un sistema de compensación simplificada que veremos posteriormente entre lo que son los déficits de los consumidores y los excedentes de las instalaciones de autoconsumo que están asociados. Y también lo que también, o sea, la cuestión que también organiza de manera muy, muy importante es lo que seguramente hayáis escuchado muchos, que es el registro administrativo de autoconsumo, así como el procedimiento de inscripción, que sé que de buena mano que sé que esto se está ahora mismo, digamos, revisando para poder facilitarlo todavía más tanto a las empresas como a los usuarios que quieran tramitar instalaciones. Lo que dice este Real Decreto es que se establecen las modalidades de autoconsumo, básicamente, y los modos de conexión de las instalaciones captadoras.
Por un lado, los modos de autoconsumo pueden ser individuales o colectivos y por otro, la conexión que puede ser en red interior, a través de red o en red interior y a través de red, que es la combinación de ambas y la más común. El autoconsumo solar, por su lado, lo que puede implementarse es de varias formas. Una instalación al final de este tipo es algo muy sencillo, que son paneles solares fotovoltaicos y un inversor que está transformando una corriente básicamente generada de corriente, o sea, de corriente continua a corriente alterna. Energía que ya es usable por parte de los usuarios. Entonces, ese generador de energía renovable lo que puede es estar conectado directamente a un punto de consumo o estar fuera de las instalaciones y transportar la electricidad. Pero para ello lo que tiene es que cumplir con una serie de requisitos que veremos a continuación, ¿vale? Entonces, de este modo, básicamente la electricidad generada se utiliza directamente para autoabastecer las necesidades energéticas, pues en vuestro caso de la empresa. Si se produce un excedente, este excedente y estás acogido a la modalidad de autoconsumo con excedente, se inyecta a la red eléctrica pudiendo obtener beneficios en forma de ahorros por la venta del exceso, porque nunca te lo van a comprar al mismo nivel que te están vendiendo a ti, o sea, al mismo coste que te están vendiendo a ti la electricidad. Pero bueno, sea cual sea la modalidad, el consumidor conserva la titularidad tanto de los certificados asociados al generador y de alguna manera lo que permite es como que estos puedan apoyarse en determinados incentivos para a la hora de invertir en estas instalaciones, pues poder acometer esas inversiones con una grado de fiabilidad mayor. Las instalaciones a través de red, esto plantea un problema a nivel de entendimiento. Ahora, en función del tiempo, veré cuánto me puedo detener en ello, pero es importante comentarlo porque el Real Decreto, veamos esta diapositiva, el Real Decreto 244/2019 establece dichas condiciones de proximidad, ¿vale? Entonces, considera que una instalación es próxima a las de consumo siempre y cuando éstas pues, estén cumpliendo uno de los 4 ítems que vemos en la pantalla. El primero es que estén conectadas a red interior de los consumidores asociados o estén unidos a esto a través de líneas directas. La condición 2 sería que estén conectados a cualquiera de las redes de baja tensión que deriven del mismo centro de transformación. La condición 3, que era la más crítica en cuanto a las necesidades para que se fomentasen estas comunidades energéticas, era este criterio que está basado en que las instalaciones que estén conectadas entre sí se encuentren tanto en el punto de generación como en el de consumo en una distancia inferior a los 2 kilómetros. Como os decía, primero en el Real Decreto 244 lo que se definieron eran los primeros 500 metros. Esto fue insuficiente porque al final, digamos, había una limitación muy grande para poder compartir energía entre diferentes puntos. Luego, este criterio cambió al kilómetro y finalmente el Real Decreto 20/2022 lo que establece son esos 2 kilómetros de medida ortogonal entre el punto de generación y el punto de consumo. Y además incluye que las instalaciones que pueden favorecerse de este criterio de los 2 kilómetros puedan ser instalaciones que estén en cubierta, que estén en suelo industrial, que estén en estructuras destinadas a cubrir aparcamientos como marquesinas, entre otras. Y luego la última condición es que estén ubicados tanto la generación como los consumos en una misma referencia catastral, ¿vale? Hay que cumplir una de estas condiciones para ser considerada una instalación que cumple con los criterios o las condiciones de proximidad, ¿vale? Hay 2 casos, básicamente, en que si tenemos que atender al criterio 1, recordemos que es aquel que, digamos, nos dice que estas instalaciones tienen que estar conectadas en red interior de los consumidores asociados o unidas a través, o sea, en línea directa a uno de los consumidores. Esta instalación pasará por el reglamento de baja tensión. Si por el contrario se cumplen una de las otras 3 condiciones, es decir, que estén conectadas a redes de baja tensión derivadas del mismo centro de transformación, que era la 2, que de alguna manera cumplan con los criterios de proximidad basados en los 2 kilómetros, la 3, y la 4, que estén en la misma referencia catastral, estas pasarán por el reglamento de alta tensión.
Veamos, por ejemplo, un ejemplo para un autoconsumo individual. Aquí lo que nos explica esta imagen son las diferentes configuraciones de medida posibles. El punto rojo es el punto importante porque es el cual marca o establece ese límite de propiedad de las instalaciones. Aguas para arriba pues, serán propiedad del usuario, aguas para abajo serán propiedad en este caso, de la distribuidora, ¿vale? Como veis, aquí tenemos varios ejemplos. Los tres son válidos. ¿Por qué? Porque se tratan de autoconsumos individuales. Por ejemplo, vamos a un ejemplo en el que tenemos un autoconsumo individual, ¿vale? En el cual hay una instalación de generación que está en otro solar y hay un consumidor que está cumpliendo ese criterio 2. Recordemos que está conectada a la red de baja tensión, a esto es el centro de transformación, por lo tanto, cumple con ese criterio 2 y, por tanto, este usuario puede beneficiarse y adherirse a esta instalación de generación. En el caso de abajo, lo que estamos viendo es que cumple con los criterios de la distancia. En este caso, aquí estaba puesto los 500 metros, disculpad, pero serían los 2 kilómetros y tendríamos el mismo caso. En este caso sí que pasa a través de la red de distribución, como veis. ¿Por qué? Porque está asociada a otro centro de transformación, pero lo permite porque el consumo está situado a una distancia que es inferior a los 2 kilómetros desde el punto del puenteo de la generación. En este caso vemos un ejemplo de cómo se cumple la condición 3 asociada a una instalación colectiva, en lo que hay pues, unos hogares residenciales unifamiliares, puede haber un edificio que además le afecte la ley de propiedad horizontal, como podría ser la mayoría de los casos de una ciudad. Podría tener perfectamente esto ser el consumo de una industria y aquí el consumo de un centro polideportivo. Como veis, el polideportivo es el que carga con la generación, pero se permite incorporar la energía y transmitir y compartir energía entre estos usuarios, ya que el centro de transformación queda aguas abajo. Vale. Importante también comentar que ese Real Decreto lo que establece de alguna manera son esas modalidades de autoconsumo, bien individual, que solo tiene un consumidor asociado, o colectivo, como es un consumidor asociado. Mantiene las mismas. Pueden ser dos modalidades, que son con excedentes o sin excedentes. En este caso, cuando se trata de con excedentes, pueden estar acogidos a compensación simplificada. Y si es sin excedentes, pues tendrán que incorporar una sonda antivertido que sea de alguna manera o que limite la incorporación de excedentes dentro de la red. Entonces, muchos lo que me podéis estar preguntando es ¿qué es esa compensación simplificada? Pues bien, la compensación simplificada no es más que un mecanismo de compensación establecido en el Real Decreto 244/2019, en el cual define qué condiciones se pueden de alguna manera dar para que una persona pueda acogerse a este mecanismo de compensación, sea independientemente de una instalación individual o de una instalación colectiva. Por un lado, lo que nos dice es que para acogerse a esta modalidad tienen que estar conectados en red interior o al menos uno de los consumidores tiene que estar conectado en red interior, ¿vale? Luego, por ejemplo, si vamos a la figura previa, esta podría ser perfectamente el caso que tenemos aquí. Aquí vemos como hay un consumidor que todos están asociados a la red interior, porque a partir de aquí es la red de distribución, pero de alguna manera lo que se permite es esa compartición entre, o sea, que esos usuarios se adhieran a ese mecanismo de compensación de excedentes en su factura eléctrica. Además, tienen que cumplir que las instalaciones, las instalaciones deben cumplir una serie de condiciones, que es que la generación sí o sí tiene que ser a través de un mecanismo, una fuente de energía renovable. Que la potencia, ojo con la potencia, que no es la potencia instalada en términos de fotovoltaica, sino la potencia nominal que del inversor tiene que ser igual o inferior a los 100 kilovatios. Este es un límite importante. Además, este es un caso particular, tiene que haber un contrato, digamos, una suscripción a un contrato único, tanto para la parte de consumo, que eso está claro, pero para la parte de servicios auxiliares, que no quiero meterme mucho en este tema, ¿vale? Pero además todos los usuarios deben suscribirse un contrato de compensación de excedentes y sí o sí todos, todos tienen que estar de alguna manera asociados al mismo tipo de modalidad de autoconsumo. Si es con excedentes, pues con excedentes, y si es sin excedentes, pues no podrán compensar en la factura. Un ejemplo lo vemos a nivel de sin excedentes en este diagrama,
en el cual lo que vemos es un edificio en el cual tenemos una instalación fotovoltaica encubierta, tenemos 2 consumidores asociados, tenemos un contador de generación que va a la red interior de estos 2 usuarios y lo que tenemos es que para que se hacen excedentes un sistema antivertido que bloquea digamos, la incorporación de excedentes a la red. ¿Esto en qué limita? En que, bueno, pues estos consumidores obtendrán beneficios de la instalación de generación cuando efectivamente estén, digamos, teniendo una demanda energética en el hogar. Si, por ejemplo, la demanda energética es igual que la generación, pues obtendrán toda la generación, digamos, cubrirán toda la demanda energética, pero ese no es el caso más habitual. De hecho, cuando estamos produciendo, generalmente, si somos usuarios individuales, no estamos en casa. Cuando estamos en una industria o en una empresa, en este caso sí, y no habría más problema. Pero lo que impide este sistema antivertido es generar esos excedentes, o más que generarlos, inyectarlos a la red, y por lo tanto no podrías tener esa compensación. En este caso, que es el mismo ejemplo, lo que tenemos es a 2 consumidores que sí están asociados a un contrato de generación, bueno, un contrato de suministro y tienen asociada una instalación de autoconsumo colectivo en el cual tenemos el mismo esquema, un contador de generación y los 2 contadores individuales. Este contador de generación está directamente enmarcado dentro de la red interior de los usuarios y por lo tanto pueden compartir energía y pueden generar excedentes que deberán compensados en su factura. Este ejemplo es el mismo que tenemos aquí a la izquierda, pero con una diferencia. Cuando estamos hablando de un edificio que sí le afecta la ley de propiedad horizontal, por ejemplo, es la mayoría de todos los edificios residenciales en Valencia, lo que te está diciendo básicamente es que el apartado 4.3 digamos, de este reglamento es que la instalación de producción no podrá asociarse directamente a la instalación interior de ninguno de los consumidores. Es decir, aquí el fallo está en que directamente, como veis en esta parte de aquí, la centralización de los contadores tienen que estar todos en paralelo en el embarrado general. Entonces, esto no podría ser un autoconsumo colectivo y, de hecho, no te aceptarían esta instalación. En este caso, que es el mismo ejemplo que previamente, pero cuando a un edificio no le afecta esta ley de propiedad horizontal. En este caso, sí puedes tanto conectarlos en paralelo como conectarlos directamente en una línea directa con uno de los consumidores asociados. Por otro lado, este mecanismo de compensación sirve porque de alguna manera siempre que se cumplan estas condiciones, lo que va a permitir es a los usuarios, a través de coeficientes de reparto que veremos posteriormente, poder absorber la energía que estén demandando en las horas que estén usando y en las que no y sí que hayan hecho generación, pues poder compensar en su factura eléctrica. Pero hay unas restricciones administrativas que hay que mencionar. En este caso, cuando se trata de un autoconsumo colectivo, lo que decía, todos los consumidores asociados tienen que estar adscritos a la misma modalidad de autoconsumo. Y esto es importante porque si no, habría un descontrol por parte tanto de las distribuidoras como de las comercializadoras. Además, es una herramienta imprescindible para hacer ese conteo-neteo de la energía. Por otro lado, es necesario enviar ese acuerdo de reparto con estos criterios de la generación que vas a estar recibiendo en el hogar o en la empresa de cara a la distribuidora. Esto previamente, en su primera, digamos, cuando salió el Real Decreto, decía que los criterios de reparto tenían que ser constantes y fijos para los consumidores en cada hora del mes. Pero hubo una orden ministerial que salió en noviembre de 2021 que ya permite este reparto variable de energía, es decir, establece coeficientes de reparto variables para cada hora y periodo del año. Esto es importante porque lo que permite es optimizar la producción entre los diferentes usuarios, sobre todo lo que decía, cuando tienen unas pautas de consumo diferentes, que no es lo mismo la demanda que vais a tener vosotros en vuestras empresas que la que tendréis vosotros en vuestros hogares. Ni son iguales en cuanto a necesidades, ni son iguales en cuanto a horarios y pautas de consumo. Además, lo que decía, el valor de estos coeficientes de reparto podrá ser distinto para cada hora del periodo de facturación, es decir, del mes. De alguna manera se envían esos archivos TXT con esos coeficientes y cada hora del año puedes estar obteniendo
digamos, un autoconsumo diferente en función de las necesidades que puedas tener. Por eso es importante la parte de digitalización, modelización y que existan, pues, de alguna manera empresas y centros tecnológicos que os puedan ayudar, en este caso, a definirlos y a tener un criterio común para todos los miembros de la comunidad energética. La fórmula de modificación de estos criterios o coeficientes de reparto siempre es ex ante, es decir, tú los envías a la distribuidora cada 4 meses, tienes esa limitación, puedes actualizarlos cada 4 meses y lo que te exige digamos, es que te los envíes antes de que inicie el periodo de facturación. Si vemos aquí una factura de una instalación en la cual de alguna manera lo que vemos es un consumidor, ¿vale? Que tiene ahora mismo una potencia contratada de 5 kilovatios con una tarifa 2.0 y que su demanda mensual es de 200 kilovatios hora al mes, se plantea generar una instalación de autoconsumo en la cual se instale una potencia de 1,5 kilovatios pico, que esta instalación tenga una generación de 180 kilovatios hora al mes y de alguna manera pues esté tanto comprando la electricidad en los diferentes periodos, ¿no? En montaña y en valle a un diferente precio. Lo que tenemos aquí en esta figura es que si nos vemos la instalación que no tiene fotovoltaica incorporada, bueno, el consumo que no tiene fotovoltaica incorporado, vemos que obviamente pues el término fijo que está asociado a peajes, digamos, a la potencia asociada y al margen bruto fijo que tiene la comercializadora, pues lo que obtenemos es que el término fijo es igual para las mismas, porque es el mismo, pero tenemos una diferencia considerable en lo que es el término variable. Es decir, aquí lo que va a permitirte la instalación es generar mayor ratio de autosuficiencia frente a tener una, digamos, demanda cubierta por la red mayor. Este escenario es un escenario bastante, digamos, favorable en el sentido de que estamos pensando o estamos viendo, si nos fijamos en el euro kilovatio hora que le están inyectando la electricidad, relativamente barato. Esto es importante porque de alguna manera no se corresponde realmente con los costes actuales de la electricidad. En muchos de los casos estamos viendo precios que rondan más de los 20 céntimos el kilovatio hora. Pero al final lo que tenemos es, en este caso, un ahorro bastante considerable respecto al término variable. En este caso nos sale un 58%. Pero bueno, lo que comentaba previamente es que una cosa es una comunidad energética y otra cosa es el autoconsumo. Las diferencias entre cada una de ellas son bastante claras. En sí, la comunidad energética lo que es lo que decía previamente, es ese modelo de organización ciudadana. Esto gira en torno a la puesta en marcha de varias actividades y varias tecnologías que pueden estar incorporadas en la comunidad energética y no solo la del autoconsumo colectivo. Persiguen además beneficios tanto económicos como sociales y ambientales, frente a que de alguna manera lo que nos permite el autoconsumo colectivo es estos beneficios, pues bueno, maximizarlos sin tener que darte, digamos, de alta como una figura jurídica específica, cosa que sí que es necesario cuando estamos hablando de una comunidad energética. Sí que es verdad que como factor positivo es que los miembros controlan la gestión y explotación de la infraestructura y lo que permiten es tener mayor autonomía. En este caso, un autoconsumo colectivo, tú no puedes limitar esto porque el autoconsumo colectivo se puede ver desde la manera en la que cada usuario está invirtiendo una serie de dinero y posteriormente va a obtener una rentabilidad de él, pero el autoconsumo colectivo también te permite que haya un inversor que incorpore la fotovoltaica y se establezcan criterios de reparto que posteriormente les permitan de alguna manera tener, digamos, un retorno de la inversión lo más rápido posible, ¿vale? De hecho, esto se ve un poco en la evolución de los costes a nivel de fotovoltaica mundiales. Como veis, esta gráfica comprende desde 2009 hasta 2021. Es una fuente muy fiable en la cual analiza todo, digamos, todos los productores, bueno, en este caso,
todas las empresas que producen paneles fotovoltaicos. Como veis, en 2009 el precio no solo es que fuera alto, sino es que además la incertidumbre era muy elevada. Poco a poco ese error se ha ido corrigiendo, como veis, a casi ya tener un error mínimo en 2021 y realmente el coste está relativamente bajo. Aquí estamos hablando de $41 el megavatio hora, o sea, bastante bajo. Por otro lado, lo que también la gráfica de derecha lo que nos va marcando es esa tendencia a las instalaciones que en 2021 la fuente de la Agencia Internacional de la Energía proyectó y lo que nos va mostrando es que de 2011 a 2021 hay una gran tendencia al alza de las instalaciones que se están generando. Las amarillas, ¿no? Digamos, son las que están asociadas al autoconsumo sin identificar si son autoconsumos individuales o colectivos y las azules son las que están destinadas a la generación per se de energía, es decir, a ya instalaciones que están pensadas de cara a obtener de alguna manera rendimientos de los propios sistemas. Otra tendencia y un poco que vemos que es importante comentar es la parte del almacenamiento, sea también individual o colectivo. Creemos que es importante como de alguna manera como tecnología a poder mostraros. Realmente el almacenamiento es un activo energético que se puede incorporar a las comunidades energéticas y tenemos una cosa, es que las fuentes un poco de generación renovables, las más habituales que conocemos, desde la fotovoltaica y la eólica, pues tienen muchísimas, digamos, ventajas, pero también pues tienen algunos inconvenientes que cabe mencionar. Entre ellos es que por sí solas no son gestionables, atienden a razones físicas que dependen de la variabilidad del recurso y que por tanto de alguna manera es claro, no siempre hace solo lo hace bien, entonces existe una incertidumbre asociada entre los momentos de generación, entre que los momentos de generación no concuerdan realmente con los momentos de consumo. Entonces, esto en una industria durante las horas diurnas es menos importante, pero de cara a las horas nocturnas sí que podría ser, digamos, un elemento a considerar, sea a nivel electroquímico o a nivel térmico, para hacer más eficientes sus procesos. Por tanto, para maximizar lo que se llama este ratio de autosuficiencia, es decir, ser más independiente de la red eléctrica o, en lo que es lo mismo, autoconsumir mayor cantidad de energía frente a lo que estamos importando de la red, pues de alguna manera el almacenamiento sí que surge como una solución que es plausible y eficaz, pero tiene actualmente unos costes que son un poco elevados. Normalmente cuando estamos pensando en el almacenamiento, lo primero siempre que se nos ocurre siempre son baterías, que es un vector como tal electroquímico, pero existen otras tipologías de almacenamiento. En esta diapositiva aparecen aquellos que tienen el LCOE más ajustado, como el electroquímico, el térmico, pues un ejemplo de ello podría ser a través de PCMs, es decir, lo que se llaman materiales de cambio de fases, muy útiles en el sector industrial, y el hidráulico, por ejemplo, mediante la creación de pequeños embalses en los que lo que se haga es un bombeo de agua con energía producida con fuentes de generación renovable o en un periodo del día en el cual la energía sea más barata y posteriormente recuperar esa energía mediante el paso del agua por turbinas. Digamos, también además una cosa que es importante destacar del almacenamiento es la contrapartida que tiene, como que es que para que sea esto adoptable de manera masiva tiene que haber una clara reducción de costes. Como veis en la imagen se puede ver que el coste de inversión es todavía elevado según la fuente IRENA fecha de 2020 y de alguna manera lo que se tiene es que ajustar o estabilizar ese precio en dólares o euros kilovatio hora almacenado. Esto ha ido bajando claramente, como vemos en la gráfica de la derecha, pero todavía sigue siendo insuficiente. ¿Vale? El Real Decreto 2244/2019 lo que contempla es la presencia de estos sistemas de acumulación en las instalaciones de autoconsumo, sea lo mismo, de cualquier modalidad, sea individual, sea colectivo, esté acogido o no esté acogido a compensación. ¿Vale? Lo que sí que te obliga es a cumplir de alguna manera una serie de que estos sistemas tengan que tener, como las protecciones establecidas en las normativas de seguridad y calidad industrial para garantizar que la aplicación pues funcione de manera correcta. Aquí en esta diapositiva se ven claramente dos ejemplos de una conexión entre el interior a una instalación, en este caso individual,
que cuenta con sistemas de acumulación. Vale, por otro lado, no sé cómo vamos de tiempo. A ver. Vamos bien, te queda hasta Vamos. 10:30. Vale, perfecto. Bueno, respecto a la parte de movilidad compartida, lo que vamos viendo es digamos, una urgencia en la reducción de los niveles de CO2 que están marcados lo mismo por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sí que vemos una tendencia al alza o un ascenso de la movilidad personal que está de alguna manera creciendo en estas zonas urbanas y que la movilidad sostenible puede ser una ayuda para ellos, ¿vale? También se observan, según estudios específicos de la industria del motor, como hay una tendencia decreciente en esta compra de vehículos motorizados, seguramente también incentivada u obligada por parte de las directivas europeas en esta materia. Lo que nos pueden aportar esto son servicios de movilidad sostenible compartida que de cara a las empresas o para cubrir necesidades puntuales, por ejemplo, en ciudades, se está ya estableciendo de manera ya bastante importante, que es el car sharing. Por otro lado, existe la posibilidad dentro de las empresas también de compartir trayectos rutinarios o planificados como carpooling. En este caso se pondría el coche propio a servicio de la comunidad como para poder, digamos, reducir la cantidad de vehículos que se compren y también pues, reducir la cantidad de energía utilizable. Y además, de alguna manera, se permite, y esto está un poco entre comillas, porque actualmente realmente hay que generar una normativa asociada, que es la amortización de gastos del coche particular cuando estás hablando de un car rental asociado digamos, a un alquiler entre pares. Se han establecido y existen ya multitud de softwares de reserva y optimización de rutas que lo que van calculando son los trayectos óptimos, en este caso para mejorar la eficiencia del vehículo eléctrico, establecer en qué punto se debe parar en base a diferentes variables, como las horas a las que hemos quedado, las horas de salida de los centros, las localizaciones de los puntos de recarga ya donde vayas a ir y el estado de la batería. Esto además también se puede complementar con servicios de recarga compartida en la que se dé la posibilidad de reservar estaciones de recarga comunitarias. Si incorporas la parte de gestión y digitalización, pues se permitiría una gestión de forma agregada de esos recursos. De esta manera se optimizarían los flujos energéticos en la comunidad, es decir, se podría minimizar el precio de carga y maximizar la integración de fuentes de generación renovables y también se podría ofrecer en el mercado pues, servicios de gestión de demanda y servicios complementarios de la red. Esto está un poco más encarado hacia el futuro. La parte de eficiencia energética la voy a dejar a mi compañero Alejandro, que posteriormente tiene una presentación específica de ello. Y realmente vamos a un punto que creemos que es importante, que es la gestión de esta demanda. Bien, la gestión de la demanda tiene básicamente el objetivo como intentar cambiar los patrones de demanda energética de los consumidores a través de diferentes técnicas, ¿vale? Digamos, esta gestión de la demanda puede ser explícita o implícita. Si es explícita, tiene que ser a través de elementos de control específicos y si es implícita, tiene que ser mediante programas de incentivos que motiven a ese consumidor a la realización de un cambio de consumo. Por ejemplo, un ejemplo que vemos en este sistema de gestión es que para maximizar el aprovechamiento de las instalaciones de autoconsumo colectivo, lo que tenemos es una gestión pasiva de esta demanda a través de la monitorización de los consumos, en la cual los usuarios recibirían alertas y notificaciones y recomendaciones para la hora de cambiar sus pautas de consumo. Con ello, intentar ajustar mejor las curvas de generación con las curvas de demandas que tendríamos y a través de incentivos, de alguna manera, por ejemplo, herramientas de gamificación, pues poder establecer de alguna manera pautas que el usuario vaya adquiriendo para sí poco a poco y intentar de alguna manera cambiar estos consumos, ¿vale? Por otro lado, la gestión activa o lo que sería el control de esta demanda sí que tiene que estar específicamente ligado a un sistema de gestión energética que ya de alguna manera, de manera automática pueda generar todas estas consignas y cambios en
los usuarios. También importante destacar lo que son las redes de calor y frío. ¿Por qué? Porque la climatización actualmente supone aproximadamente un 30 y 40% del consumo final y lo que se ve es que de toda la energía final ese 33% va directamente asociada a usos térmicos, de los cuales el 16% actualmente en Europa está proveniendo de energías renovables. Por lo tanto, si lo que queremos a fecha de hoy es alcanzar estos objetivos que nos marcaban en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, será necesario duplicar sí o sí la contribución de las fuentes de energías renovables a el consumo de energía final térmico. Por otro lado, lo que está instando este plan nacional es a electrificar. Electrificar el sistema, digamos, térmico y promover otras fuentes renovables para que alimenten las diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de biomasa, pues que alimenten a las calderas de biomasa. Entonces, las redes de climatización se fomentan de una manera bastante grande en este PNIEC y las comunidades de energías renovables establecen la posibilidad de incorporar a estas redes de climatización como un activo dentro de la comunidad energética. Un ejemplo muy sencillo que contase con todas las, digamos, tecnologías más maduras actualmente, como podrían ser la solar térmica, la geotérmica, el aprovechamiento del calor residual industrial o el almacenamiento estacional, pues aquí lo que vemos es un diagrama de flujo en el cual cómo estaría dispuesto un sistema de calefacción urbana descentralizado, ¿vale? Esto lo que permite claramente es una reducción de las emisiones de carbono, tener menor dependencia energética, aprovechar estas ventajas que te ofrecen las energías renovables. También a nivel de usuarios y empresas, pues reducir la factura eléctrica y reducir el coste de mantenimiento, porque sería compartido entre todos los usuarios. Esto es importante destacar que en Europa no es que se esté inventando la rueda, es que en Europa ya hay más de 5.000 redes que dan servicio a 64 millones de usuarios. Como veis, casi todas se concentran en el centro de Europa, que es donde más consumo térmico existe, pero poco a poco en España se van dando casos en los cuales las redes de calor empiezan a tener un papel importante, sobre todo visto los precios actuales de la energía. Pero de todas estas, de todas las 5.000 redes, el 25% está alimentado por fuentes de origen renovables, con lo cual se necesita incrementar y seguir electrificando todo esto para que de alguna manera las fuentes de generación renovables puedan cubrir la demanda necesaria de estas redes. En España lo que vemos es una evolución desde el 2014 al 2020 muy al alza. De hecho, el 2020 frente al 2019, un 13% más de redes de calor centralizadas. En este caso hay 468, de las cuales están siendo la mayoría destinadas a la tecnología biomasa. ¿Por qué? Porque en España también hay una cuestión asociada a las necesidades de gestión de los recursos, sobre todo de los recursos forestales, en donde la biomasa es una gran alternativa y es considerada como de alguna manera una fuente de generación renovable, y habría que intentar atacar a que poco a poco el gas natural fuese desplazándose e incrementando esta generación renovable para incrementar el número de redes en España. Como vemos, la mayoría de ellas caen en Cataluña y el siguiente, digamos que mayor cantidad de redes centralizadas de térmicas es la Comunidad de Castilla y León y País Vasco. Por ejemplo, un ejemplo en la de Soria, aquí tenemos una instalación en la que hay 3 calderas de biomasa de una potencia total de 7 megavatios que está combinada con solar térmica y solar fotovoltaica para alimentar la demanda de ellas. Cuentan con un depósito de energía enorme, la verdad, y lo que alimentan son 8.000 viviendas y 30 edificios que no son de tipo residencial. Casi todos son terciarios y alguno industrial. Esto lo que genera son 80 millones de kilovatios de producción, 80 millones de kilovatios hora al año, evita las emisiones de 16.000 toneladas de CO2 al año y lo que permite es una reducción del 10% de la factura tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria. Tiene una longitud de 7 y 14 kilómetros de tuberías de acero preaislada y circula el agua a una temperatura de 90 grados.
En este caso sería el ejemplo que es el más común en países del norte, por ejemplo, en este caso en el de Dinamarca, en lo que incluye es esta caldera eléctrica de 6 megavatios que hace dos cosas, o aprovecha el excedente de la generación eólica que alimenta una zona concreta, o consume de la red. En este caso, como veis, no está alimentada por una central o sea, está alimentada por una central además de ciclo combinado, como puede ser la de gas natural. El objetivo de alguna manera es aliviar la cantidad de demanda necesaria con gas natural para poder utilizar la mayor parte del excedente renovable que se genere. Entonces también ya lo último que me gustaría poder comunicar es qué pasos habría que hacer para la creación de una comunidad energética, ¿no? Porque al final, más allá de estas pinceladas aportadas en las actividades, es realmente una necesidad la de conocer qué pasos son imprescindibles de seguir para crear esta comunidad energética. En la diapositiva lo que se ve bien es esa secuencia temporal y una idea de lo que puede ser un poco la complejidad asociada al impulso de comunidades energéticas. Pero no quiero que os quedéis con la sensación de que es imposible, es que ni mucho menos. De hecho, en la Comunidad Valenciana existen muchos casos de éxito y el camino, aun siendo pues largo de recorrer, merece, creemos, la pena. Y bueno, en la imagen lo que se ve básicamente es todos los pasos hasta llegar al punto de ejecución y ya la creación de esta comunidad energética. Por un lado, uno de los primeros pasos que tiene que haber es esta conformación del grupo motor, que normalmente suele ser generado por lo que se puede identificar como los miembros impulsores de esta comunidad energética. Son personas que igual, o entidades o empresas, que tienen la fuerza de debatir y entender las posibilidades que ofrecen las comunidades energéticas en estos estadios iniciales y pueden identificar a posibles miembros que estén interesados en participar de ella. Además, una vez tengas la conformación de este grupo motor, es importante pues, realizar este análisis de necesidades y del estado energético en el cual se encuentre la comunidad y los usuarios, contemplando qué recursos disponibles, ver qué espacios podríamos ocupar y analizar las necesidades que habría que cubrir a estos usuarios o miembros de la comunidad energética. Una vez se realice este primer preanálisis, lo que se puede empezar es a diseñar esa comunidad energética ya de manera preliminar, ¿no? Y empezar con lo que viene siendo la dinamización del proceso, en el cual se puede debatir sobre los aspectos que son más relevantes para la comunidad, desde los objetivos, los participantes iniciales, qué rol va a tener cada uno, qué aportaciones económicas se van a poder realizar, como decía, qué espacios concretos, en este caso ya, se pueden incorporar para las instalaciones que vayan a ser de propiedad de la comunidad energética y se puede empezar a debatir también las formas jurídicas que más cómodos hagan sentir a las empresas, socios o miembros que conformen la comunidad energética. De esta manera se genera una hoja de ruta y a través de ahí lo que se debe realizar ya es el estudio de diseño y viabilidad técnico-económico de la comunidad energética, ya de carácter definitivo, es decir, con ya teniendo en cuenta qué proyecto vamos a realizar, dónde lo voy a situar, a quién voy a compartir la energía y cómo vamos a obtener esa financiación. La financiación en una comunidad energética puede ser obtenida de varias fuentes. Puede ser desde una fuente interna, es decir, que usuarios que participen en la comunidad y incorporen dinero, o externa, pudiendo provenir pues, de ayudas públicas, financiaciones colectivas o microfinanciaciones. Como os decía, se abre la posibilidad de diferentes modelos de negocio. En IT hemos desarrollado varios proyectos y varias herramientas encarados precisamente a, una vez tenemos el estudio de viabilidad y diseño final, a cómo de alguna manera mejorar esta parte de caracterización tanto de la demanda como de la generación que voy a tener, como de los ahorros que voy a proporcionarles a mis usuarios. Independientemente de si es un negocio que vaya a venir una persona que vaya a poder invertir parte de la instalación o que el reparto de la inversión sea equitativo entre cada uno de los miembros. Entonces, importante
el mensaje de que la comunidad en todo este trayecto, independientemente sea en fases iniciales o en fases posteriores, está sola. Lo que es clave es contar con actores que os puedan ayudar a estos pasos expuestos, desde empresas que dinamizan estos procesos participativos o como nosotros, centros tecnológicos que os puedan ayudar con los estudios de viabilidad, diseños preliminares, búsqueda de financiación, etcétera. Porque los ciudadanos, las empresas y quien participe en una comunidad energética lo que no deben entender es que están solos y mal acompañados, sino que existen multitud de empresas y, por ejemplo, la Comunidad Valenciana y España es un referente en ellas, que puedan facilitar, que puedan acompañar y ayudar en toda esa toma de decisiones que es relevante dentro de la conformación de una comunidad energética. ¿Vale? Y ya finalmente un poco acabamos con las barreras que yo más que problemáticas las intento ver como de alguna manera los retos que habría que solucionar para que estas comunidades energéticas, los autoconsumos colectivos, pues sean posteriormente asociados o vistos como, digamos, una posibilidad real y factible. Por un lado, están habiendo muchos cambios de normativas y poco a poco esto se está solucionando, entonces esto al usuario le trastoca un poco. Además, es verdad que tampoco es necesario definir el marco normativo de una manera muy estricta. Ya con las definiciones que había, hemos sido en España un referente en Europa en la incorporación de las comunidades energéticas, entonces hay veces que no hace falta redactar tanto y poner, digamos, procesos de entendimiento más sencillos. Finalmente, también lo que veo son dos problemáticas asociadas. Por un lado, al acceso a la financiación. El hecho de que en la directiva se incorpore que las comunidades energéticas no puedan tener beneficios puede generar una falta de confianza a los inversores porque nadie mete dinero en ningún sitio si no va a tener una rentabilidad de ello. Pero es importante mencionar que las comunidades energéticas nacen para que el usuario esté en el centro y que de alguna manera se pueda compartir energía, sea del tipo que sea, entre los, digamos, usuarios de la propia comunidad. Por otro lado, vemos que la ciudadanía pues, puede tener un poco de falta de interés, pero es más asociada a la falta de conocimiento en esta figura que realmente un interés. Cuando se comenta, se explica y se dice los beneficios que puede llegar a tener la comunidad energética, automáticamente los ciudadanos cambian de parecer. Y luego también vemos que hay una dificultad a la hora de acceder al conocimiento experto, pero desde la Comunidad Valenciana existen, como decía previamente, numerosas empresas que se dedican específicamente a ayudar y acompañar en esta transición y que realmente desde IT pues os ofrecemos a todas las empresas que participéis dentro de FEMEVAL como a los usuarios en sí a contactarnos, a intentar de alguna manera entender o hacernos entender qué necesidades tenéis. En este caso, a nivel industrial, tenemos un departamento muy potente que es capaz de alguna manera de aportar esa visión de eficiencia energética para los diferentes procesos a los que os enfrentéis y realmente creemos que la Comunidad Valenciana es un gran referente en este aspecto, pero es que España no se queda nada atrás y desde diferentes puntos del Estado, desde Navarra, el centro del país y los litorales, pues creemos que poco a poco el acompañamiento va a ser cada vez mayor, de mejores garantías y os puede ayudar a dar este salto, que al final creemos que puede generar esa transición energética de una manera más justa y más descentralizada. Y con ello estoy abierto a cualquier pregunta que los asistentes puedan requerir. También me la podéis enviar a título personal y os podemos intentar ver cómo ayudar. Y abiertos a cualquier, digamos, estudiar cualquier necesidad que podáis tener. Muchas gracias por la atención Pues y nada, lo muchas dicho. gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo, pues bueno, toda la información que nos has dado, que la verdad es que es muy amplia. Entonces, bueno, si tienen cualquier consulta, tienen ahí tus datos de contacto para,
pues eso, para hacerlo directamente y también invitarlos, pues eso, que lo hagan presencialmente en los talleres que vamos a desarrollar en noviembre. No sé si tu compañero está para continuar con lo que es la jornada, Sí. porque no se ha dado no lo veo en otro sitio. Sí, está, de hecho, le había robado yo el El ordenador porque ordenador, estaba sí. teniendo problemas, así que en realidad está él y no estoy yo, Nada, ¿eh? pues nada, cuando quieran, Vale, ahora se incorpora. vale, Muchísimas perfecto. gracias a todos y quedamos Nada, pendientes de si tenéis alguna duda, perfecto. poder resolverla. Gracias, Carlos. Buenos días, hasta luego. Pues nada. Comenzamos. Vale, pues muchas gracias. Comenzamos con el bloque 4. Eh, Perdona, que justo acabo de beber café y tengo un poco de carraspera. Empezamos con el tema de eficiencia energética en procesos específicos de producción, en este caso aplicado al sector metalmecánico. Y bueno, vamos a comenzar un poco hablando de las particularidades energéticas del sector, porque realmente esta presentación queríamos enfocarla no a, digamos, una explicación genérica, que al final iremos a medidas más transversales, como veremos ahora, sino también un poco a algo precisa, o sea, particularizado al sector y luego posteriormente pues vamos a ver también qué tipo de tecnología nos encontramos y demás. ¿Vale? Bueno, voy comenzando un poco con lo que serían los análisis así de, a ver, lo que sería un análisis un poco sobre, primero, los consumos del sector y, por otro lado, un poco el peso que tiene en un poco la economía y un poco el papel que representa, ¿vale? Bueno, este creo que ya lo referencié en el bloque uno en la presentación, sí, en el bloque uno de la presentación que hice, creo que ya referencié este proyecto Metal, que es muy interesante. Y aquí en todo caso, pues se examinaban una serie de empresas, una muestra de empresas del sector del metal, básicamente, en cuanto a la eficiencia energética, adopción de medidas de eficiencia energética y demás. Bueno, aquí ya es interesante, revela que bueno, vuestro sector básicamente pues tiene dependerá obviamente de la actividad concreta, pero básicamente pues podemos ver que la electricidad y el gas natural comparten un peso más o menos similar hasta cierto punto, quizá un poco más la electricidad, pero bueno, hasta cierto punto similar en lo que serían los insumos energéticos. Tenemos un poquito de contribución al diésel, que seguramente pues será para pequeños consumos, carretillas y demás, pero bueno, quitando eso, sobre todo lo que sería a nivel de consumo, estos dos consumos, la electricidad y el gas natural. Por otro lado, vemos también muy interesante que aquí abajo, en la figura de abajo del todo, se ve que los procesos realmente son los que se llevan la gran parte del consumo de la industria. Seguido de servicios como el aire acondicionado y el agua caliente, domestic hot water, agua caliente sanitaria, el aire comprimido y la iluminación. Vale, esto lo tendremos ahora en cuenta y volveré sobre esta idea en la presentación. Por otro lado, se señala que el sector del metal es uno de los mayores consumos industriales, es uno de los mayores sectores industriales de la Unión Europea, que, bueno, según algunos datos, representaba hasta el 25% del valor añadido, con casi un 23% de todas las empresas y un 25% del empleo, en datos de 2012, pero bueno, que ya de por sí son indicativos de que es un sector muy amplio y que además, en España se representa mucho por esto, está compuesto principalmente por pymes. Es un sector muy granularizado en ese sentido. Y entonces vemos aquí que, claro, por estas características, ¿qué consumos o qué perfil de consumidor tendré yo presente en este tipo de empresas? Pues por un lado, calor y electricidad, y así como grandes consumos, como ya lo he dicho antes, como grandes vectores energéticos, y dentro de cada uno de ellos, pues tendremos que si bombeo, tendremos tratamiento de agua, podemos tener procesos de combustión, de secado, se usa aire comprimido, hay ventilación, o sea, quiero decir que están presentes prácticamente todos los procesos que pueden estar presentes en un proceso industrial, en cualquier tipo de proceso industrial. Y eso es la primera conclusión a la que quiero llegar, que el sector como tal presenta una cierta heterogeneidad. Es decir, es bastante heterogéneo en este sentido y se pueden tener, es candidato a que haya consumos de todo tipo. No hay una intensificación en ninguno de ellos. Ahora vamos a hablar de lo que son las tecnologías horizontales y verticales. Bueno, se extiende por tecnología horizontal cuando o sea, en el ámbito de la eficiencia energética, sobre todo a consumos que son comunes a varios procesos de planta o que están asociados a actividades no productivas. Pues algunos ejemplos son el aire acondicionado, el aire comprimido, perdón, la iluminación, la climatización, el agua caliente, la refrigeración. Estamos hablando de procesos más horizontales que en principio estarán presentes en prácticamente todas las plantas
Por ejemplo, la iluminación, está claro. Obviamente tendrá más peso en unas que en otras. Aquí no estamos hablando tampoco de la iluminación localizada de ciertos procesos, estamos hablando más de una iluminación ambiental. La climatización es un poco lo mismo, no estamos hablando de una climatización específica que necesite, pues yo qué sé, por ejemplo, un proceso que necesite un entorno de muy baja contaminación, una sala blanca o algo así. Estamos hablando de una climatización general, el agua caliente. Sobre todo el agua caliente aquí se está hablando de un agua caliente de servicio para uso doméstico, que se llama agua caliente sanitaria. También podríamos englobar agua caliente de proceso, pero eso ya entra en otro tipo de procedimientos, otro tipo de procesos, digamos, más específicos, porque el agua normalmente no se provee en las mismas condiciones. La refrigeración, entendida dentro del ámbito de la climatización y demás. Y luego, por otro lado, tendríamos las tecnologías verticales, que básicamente están asociadas a actividades productivas clave, que además, volviendo momentáneamente a la diapositiva de antes, los procesos, en este caso, tienen un gran peso y son por ello actividades en las que se tiene un mayor peso y sobre las que hay que priorizar la actuación en ese sentido y por lo tanto estas actividades productivas clave pues estaremos hablando de procesos por ejemplo, de cocción en horno, procesos de prensado, procesos de mecanizado, procesos de baño, fincado, lo que sea. ¿Vale? O sea, estamos hablando de procesos más específicos que ya dependen de cada planta, de cada empresa, de cada sector o subsector, mejor dicho, de cada actividad concreta de la empresa. Aquí resumimos un poquito y pongo algunos ejemplos y además añado el concepto de acción transversal. Ahora vamos a ver, bueno, pues procesos verticales o tecnologías verticales, pues eso, horno, paño, laminación, secado, desengrasados, enjuagues, mecanizados, es decir, ya depende un poco porque son procesos muy específicos. Y horizontales pues son más, la presentación la voy a estructurar en elementos comunes, ahora veremos lo que es esto, básicamente me estoy refiriendo a por así decirlo, la base de todos los consumos energéticos de cualquier planta, que son los motores y las bombas, que a su vez están accionados por motores, ¿vale? Básicamente los motores eléctricos. Luego tenemos pues, la iluminación, el aire comprimido, la climatización y el vapor y el agua caliente. Y estos son los elementos que voy a revisar en esta presentación. En cuanto a verticales, también pondré un ejemplo ahora más adelante. Lo que pasa es que, como digo, dado que depende mucho de la actividad concreta, no podemos, en el tiempo que tengo para hacer esta presentación, pues me era imposible abarcar todas y cada una de las medidas de eficiencia, pero sí que voy a dar algún par de referencias que pueden ser de utilidad para consultarlo de manera específica y demás. Y sobre todo voy a enfatizar muchos aspectos más transversales en lo que yo llamo acciones transversales: facturación, monitorización y gestión energética. Ahora veremos por qué lo llamo acciones transversales, porque son realmente, aunque son acciones que podrían encajarse incluso dentro de una tecnología concreta, vertical o horizontal, o podrían desagregarse, lo considero con la suficiente entidad como para que se consideren en paralelo porque afectan realmente a toda la planta y a todos los procesos de la planta. Bien, ahora vamos con algunos ejemplos de medidas de mejora para la eficiencia energética. Y empezamos con los motores, como decía antes, son el elemento principal que además los motores, según cómo funcionan, pueden incluso introducir un montón de perturbaciones internas en la red, hay que controlarlos. Es importante porque también su funcionamiento depende mucho del nivel de carga, ahora lo veremos. Y bueno, básicamente quería destacar tres conceptos porque, insisto, podría ir mucho más en detalle de por lo que es un motor eléctrico, el cómo funciona, el que si los devanados y demás. Pero aquí tenemos que ir más a la práctica. Así que me quedo con el concepto del rendimiento del motor, el concepto de que el motor también tiene que ser refrigerado y que eso condiciona su vida útil, y el concepto de la vida útil como tal, que es también importante a la hora de considerar perdón, que es también importante a la hora de considerar pues, cómo actuamos sobre él. Bien, lo primero, el rendimiento de los motores depende fundamentalmente de la carga, es decir, del par que le demandamos, digamos, la resistencia que va a oponer a lo que esté haciendo funcionar ese motor, por así decirlo, y de las revoluciones, de lo rápido que gira. Pueden también, funciones son mono o trifásicos, tienen distintos tipos de rendimiento, simplemente por el tipo de motor y el tipo de configuración. También influye en eso el tamaño. Pero en todo caso vemos aquí que la curva de rendimiento varía mucho por la carga y que para cargas bajas desciende mucho. Entonces, con lo que quiero que nos quedemos es que cuando un motor, por ejemplo, está sobredimensionado, está rindiendo muy mal. Entonces es muy poco eficiente energéticamente. Y luego, por eso pongo aquí lo de adecuados a la potencia necesaria. Eso es importantísimo.
Y por otro lado, variadores de velocidad. Pues a día de hoy prácticamente todas las aplicaciones, muchas de ellas incluyen variadores de velocidad. Pero también hay que ser conscientes de que tenemos un parque industrial, digamos ya que tiene una cierta antigüedad y que hay mucha maquinaria todavía obsoleta. Entonces, hay que considerar que la inclusión de variadores de velocidad en los motores pues ayuda a que se ajusten a, digamos, que se siga la curva de manera mucho más sencilla y que proporcionen exactamente lo que va a requerir cada aplicación. Y con eso se ahorra muchísimo consumo energético. De hecho, a ver, hay una serie de clases de eficiencia dentro de los motores. Que aquí, pues, por ejemplo, también vemos un poco un diagrama de pérdidas, que simplemente para que seamos conscientes, no es tanto para entender exactamente qué pérdidas se dan en los motores, sino simplemente para que seamos conscientes que dentro de que desde la potencia, llamamos, absorbida del motor, es decir, la que recibe justo a la entrada del motor, la que consume energéticamente, la que nosotros nos facturan, hasta la potencia útil, hay un montón de pérdidas. Y todas estas pérdidas influyen de una u otra manera y claro, pensemos, un motor pequeño, quizá no tanto, pero cuando se lo extrapolamos a toda la planta, pues el impacto puede ser potencialmente muy grande. Por eso también el tema de considerar motores de alta eficiencia es bastante interesante. Luego pasamos a otro elemento también bastante presente en gran parte de las empresas, que son las bombas. En este caso, creo que hay una pequeña rata en la diapositiva porque me estaba refiriendo específicamente a la bomba centrífuga. Es el tipo de bomba más utilizado que bueno, pues supone más del 80% de la producción mundial de bombas y que se emplea en industria en muchos usos, pues, circulación de agua, fluidos de proceso, evacuar aguas residuales, pues, por ejemplo, en este sector, toda el agua de proceso que se genere, cualquier tipo de impureza y demás, pues tiene que ser evacuada con bombas, depende del caso de un tipo u otro, e incluso también a nivel auxiliar por los sistemas de incendio, calefacción y demás. Son un elemento también imprescindible. Y de hecho, se estima que a nivel mundial, al menos el 10% del consumo eléctrico está relacionado con equipos de bombeo de una u otra manera. Así que si la bomba está activada por un motor, pues si ese motor lo optimizamos siguiendo un poco las mismas líneas de lo que he dicho anteriormente, se puede potencialmente, por ejemplo, de un estudio se extrajo que cambiando los equipos de velocidad constante por equipos de velocidad variable, ya solo con eso se puede reducir el consumo energético de las bombas entre un 20 y un 50%. O sea que es una medida de alto impacto. Además es que vemos aquí la curva de consumo de las bombas, por lo general, es bastante constante. Una vez que se arranca, a veces un poco escalonadamente, depende un poco de las perturbaciones, de ese transitorio, digamos, de poner a circular todo el fluido. Una vez que ya se tiene en marcha, la bomba funciona un funcionamiento relativamente constante. Además, la bomba hay que tener en cuenta que la potencia que emplea depende del fluido, que en este caso es el agua. Pues, si es agua o cualquier tipo de fluido similar, eso tampoco podemos actuar mucho sobre eso, de la gravedad, que es una constante universal. Bueno, esto realmente es la aceleración de la gravedad, el efecto de la aceleración de la gravedad, del caudal y de la altura. Caudal y altura entendida como, digamos, en un término que se entienda un poco, caudal y altura son un poco la energía que va a necesitar la bomba en función de las aplicaciones que yo tenga que darle. La altura, aquí estamos hablando de una altura manométrica, una altura, por así decirlo, que me representa el esfuerzo que va a tener que hacer la bomba en función de, pues, por ejemplo, la altura a la que está respecto al fluido que tiene que elevar y demás. Y bueno, pues al final lo que quiero decir con esto es que, primero, adecuarse de nuevo a la potencia necesaria, misma medida que como nombraba antes con los motores, es súper importante, porque ahora veremos también esta curva, que me adelanto un poco, que refleja los distintos tipos de regulación posibles de una bomba. Dentro de lo que sería el control ideal, que es un control logarítmico, que básicamente para un caudal alto emplea la menor potencia posible y así bajando, siendo la potencia el eje vertical y el caudal el eje horizontal, conforme bajamos el caudal necesario, pues baja la potencia de manera, digamos, exponencial inversa. En cambio, si el variador de velocidad es el que más se adecua a ese control ideal. Una estrategia de marcha-paro de la bomba es una estrategia más lineal en función del caudal y demás. Entonces ya de por sí estamos funcionando digamos, por debajo o a un rendimiento mucho menor porque la potencia es mucho mayor de la que podría darse en regulación de la bomba. Si funcionamos por el estrangulamiento previo, colocando delante una válvula y demás, pues bueno, tenemos algo similar que incluso en altos regímenes de funcionamiento puede ser porque las pérdidas aquí son muy importantes en ese estrangulamiento y puede ser muy contraproducente cuando estemos trabajando cerca de caudales nominales.
Y cuando trabajamos simplemente en recirculación, pues obviamente consumimos siempre la misma energía. A lo que quiero decir es que la estrategia de regulación de las bombas, a pesar de que hoy en día pues, los modelos ya incorporan este tipo de tecnología, de nuevo, para todo aquel parque obsoleto es muy interesante. Y también que se tenga un control monitorizado y optimizado. Y si se pueden disponer de válvulas de reducción de caudal, que también pues pueden ayudar mucho a la mejora de la eficiencia energética. ¿Vale? Esto como elementos más particulares. Pasamos ahora a la iluminación, que aquí pues también es un campo en sí mismo. Podríamos hablar de que sí, lúmenes, candelas, luxes y demás. Aquí un poco el resumen de pues, cómo desde que se emite ese fotón hasta que llega a la superficie efectiva, hay un montón de teoría detrás, pues que también involucra, obviamente, ya no es solo la bombilla no va desnuda, sino muchas veces tiene por delante pues un apantallamiento que redirige, que enfoca, que filtra esa luz, y todo eso influye mucho en el rendimiento de la instalación, la eficiencia de la instalación. Entonces, bueno, la iluminación es una medida de mejora que está muy trillada, que ya pues, prácticamente todas las empresas que podían actuar sobre ella lo han hecho, porque además el retorno ahora veremos que es prácticamente directo. Pero bueno, el primer concepto que quiero que quede claro es que la luz proporcionada no es igual a la potencia consumida. ¿Por qué? Pues básicamente, y parece una tontería, yo he hecho muchas visitas a planta y he visto en muchos casos que incluso luces, luminarias súper potentes, súper grandes, estaban sucias. Es decir, ya solo el hecho de que esté sucia parece una tontería, pero es que la iluminación disminuye mucho y a lo mejor percibimos que tenemos que encender más luces y inherentemente estamos generando un sobreconsumo totalmente innecesario. Pues eso ya como primer concepto. El rendimiento luminoso además depende también del difusor o del reflector, este que nombraba aquí. Entendiendo por rendimiento luminoso una combinación de potencia que proporciona la lámpara con pues, iluminación que de manera efectiva se llega al sitio de trabajo que yo necesito. Luego también voy a nombrar, simplemente para que lo sepamos, que hay una serie de exigencias normativas, de iluminación en lugares de trabajo, de normas 1, la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene Industrial, de recomendaciones de iluminación, hay una serie de cálculos y demás. Y esto obviamente, si una empresa se plantea cambiar la iluminación, pues tiene que tener muy en cuenta todo este tipo de recomendaciones y de procedimientos y demás. Los tipos de lámparas, las listo aquí muy rápidamente. Básicamente se pueden englobar en lámparas incandescentes, son aquellas en las que se calienta un filamento y que obviamente tienen una grandísima pérdida por calor. Las lámparas de descarga en las que o de luminiscencia, que se hace pasar una corriente a través de un gas, tiene un cebador, unos balastros que también tienen su propio rendimiento y pueden también reemplazarse para mejorar la eficiencia y demás. Luego tenemos las lámparas de inducción y luego las lámparas LED. ¿Vale? Pues a ver, las medidas básicas de eficiencia energética en términos de iluminación, la primera de todas, y parece una tontería, pero la primera de todas es siempre aprovechar al máximo la luz natural. Incluso si hay algún tipo de rediseño en planta, considerar este enfoque de aprovechar la luz natural al máximo, porque es que además trabajamos de día casi siempre, la mayor parte, digamos, de los turnos son de día. Entonces, parece una tontería, pero ya una nave mal diseñada o una nave que, insisto, tenga los ventanales sucios, y parece una tontería, pero no es así, sí, con una simple limpieza de los ventanales, a lo mejor el rendimiento lumínico en general de la instalación mejora un montón. Y el coste es prácticamente nulo de esta medida. Vale, dicho eso, pues bueno, la siguiente medida lógica es la sustitución de lámparas. Las incandescentes y las fluorescentes, cambiarlas por lámparas tipo LED, que a día de hoy son súper baratas, que tienen un rendimiento mucho mejor para proporcionar la misma o incluso mayor rendimiento luménico y que los tiempos de retorno ahora veremos que son bastante directos. Y luego pues tendríamos ya cuestiones más de detalle que pues, serían revisar y reajustar la iluminación, redistribuyendo las luminarias, poniendo sistemas de regulación de la eficiencia luminosa a las lámparas, rediseñando, cambiando los apantallamientos, sustituyendo las lámparas luminarias específicamente. Y luego de control y operación más de detalle, poniendo detectores de presencia, pues en lo típico zonas muertas, de almacenes, donde pocas veces se va, donde te puedes dejar la luz encendida, donde encenderla y apagarla, incluso sobre todo si por ejemplo son lámparas de descarga que el encendido y el apagado también son bastante, consumen más energía y demás, no es tan directo como un LED, pues es interesante. Reguladores de intensidad, circuitos de independencia y automatización, etc. Vale, y bueno, hasta aquí al final, pero no por ello menos importante, el mantenimiento. Para un buen mantenimiento que se da por hecho.
Vale, y aquí tenemos un ejemplo que no voy a explicar en detalle, pero para que veamos Es un ejemplo algo obsoleto, ¿de acuerdo? Porque es de hace un par de años, quizás. Habrán variado cambios los precios del mercado y demás, y sobre todo con el precio de la energía esto puede cambiar totalmente. Pero bueno, considerando un cambio de fluorescente a LED, vemos que la recuperación de la inversión es de 12 meses. ¿Vale? Entra dentro de lo que son inversiones asumibles. Yo creo que dependiendo del caso y también dependiendo del tipo de lámparas que se tengan, de la redistribución que se haga y demás, aparte de la mejora de la calidad luminosa, el periodo de retorno simple puede ser incluso menor. Vale, pasamos ahora al aire comprimido, ¿de acuerdo? Esta es por ejemplo, esta es una instalación típica de aire comprimido, que básicamente el aire comprimido es aire que se compone de nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿de acuerdo? Es inodoro, incoloro e insípido, es decir, es aire tal cual, quiero decir, no tiene mucho más. La estructura general del sistema, en este tipo digamos, de instalaciones, pues se suele centralizar todo en un compresor, donde se hace la compresión del aire, se hace un filtrado también, se hace un tratamiento para que no haya problemas dentro de esa acumulación y se hace la acumulación del aire comprimido porque normalmente pues, se dispone de un depósito donde se va un poco repartiendo y distribuyendo a cada uno de los focos consumidores finales. Luego tenemos todo el sistema de distribución que también es muy importante y que de hecho es el foco de las principales, o de gran parte de las pérdidas que se tienen en los sistemas de aire comprimido, básicamente por fugas, porque realmente las fugas, y aquí esto es un problema porque son complicadas de detectar, pero afectan energéticamente mucho a la instalación porque se produce un sobreconsumo de aire comprimido y ahora veremos por qué es muy interesante tener algún tipo de monitorización de este tipo de sistema, que parece una tontería, pero se pueden comer muchos euros al final del año. Y bueno, pues eso, en la estructura general del sistema se hace un filtrado, una compresión, se hace un enfriamiento del aire comprimido para evitar las condensaciones, luego se acumula y luego ya pues se distribuye mediante una red primaria, luego una red secundaria y luego ya a servicio. Y luego también hay una serie de purgadores, válvulas y secadores. Bueno, pues en cuanto a medidas de eficiencia, básicas de eficiencia energética, pues lo primero, la elección de equipos. Esto es una medida que yo, por la experiencia que tengo ya en varias plantas, se ha implantado con además mucho éxito, que básicamente pasar de un compresor de tipo todo o nada o que tenga varios regímenes de funcionamiento a un compresor de tornillo que permite una regulación más adaptada, un poco siguiendo el ejemplo de los motores y los variadores de velocidad, pues un poco más adaptada a la necesidad real de aire comprimido. O también se pueden poner sistemas en cascada o variadores de velocidad en los propios sistemas todo o nada. En cuanto a la red Eso sería más en cuanto a cambiar lo que es el equipo que genera el aire comprimido. En cuanto a la red, pues también pueden hacerse medidas de desconectar según la estructura que se tenga de compresores, si se tienen varios funcionando en paralelo. Y ahora veremos si, por ejemplo, la instalación va a funcionar con mucha menor demanda de aire comprimido durante el fin de semana, durante cierto tiempo. Puedes desconectar de la red algunos compresores que no tengan uso porque esos compresores obviamente seguirán funcionando cuando no estemos trabajando. Y luego pues también mantener la instalación a la presión mínima, porque ahora veremos aquí en esta gráfica de la derecha cómo el hecho de que se disminuya un poco la presión de servicio, aquí por ejemplo vemos que para pasar de una presión de servicio de 8,5 a una nueva presión de servicio de 6,4, que es esta línea de aquí, esa intersección, ese punto, se tiene una mejora del rendimiento de la potencia demandada de un 20%. Es decir, que ya simplemente bajando no recuerdo cuál era el porcentaje exacto, pero se tiene una mejora bastante sustancial bajando un poco la presión de servicio de 8,5 a 6,4. Bueno, es una cuestión de, obviamente, examinarlo, de obviamente ver qué presión es la mínima admisible y demás, pero que el ahorro es bastante interesante, sobre todo mantenido en el tiempo. Porque estos son al final digamos, unos sistemas que van a mantenerse en el tiempo y que funcionan continuamente. Luego hay algunas mejoras que se pueden realizar sobre la propia operativa. Reducir la temperatura de entrada del aire de entrada al compresor. Bueno, aquí hay un dato que por cada 3 grados centígrados que bajemos se ahorra un 1% para el mismo caudal. También el hecho de reubicar los compresores hasta el punto en que se pueda en zonas exteriores ventiladas y frescas, que mejora mucho su rendimiento, mejora también esa admisión de aire. Eh, También hacer el control de carga en regímenes de trabajo especiales de fines de semana y noche, que ya lo he comentado antes. Por ejemplo, sectorizando por zonas, son muy interesantes. Sectorizar una zona y desconectar el ramal si no se va a emplear durante ese periodo
para que empleemos únicamente los compresores en zonas activas que sean fundamentales mantener esa presión de servicio. Pues eso también es bastante interesante. De hecho, aquí vemos un ejemplo de un estudio que realizamos en ITE, en el cual aquí vemos de esos unos 50 kilovatios más o menos de consumo base de lo que serían los compresores, que es la línea azul, respecto al consumo total de planta, que es la línea roja, que además aquí vemos los patrones diarios de aumenta el consumo de día, luego baja de noche y demás, y luego el fin de semana el cierre, pues vemos que son 50 kilovatios sobre los casi 500 kilovatios en operación de la planta, más o menos. Eso genera un 10% del consumo de la planta. Se va solo en el consumo en stand-by de los compresores. Es decir, que sobre ese 10% de consumo de la planta, esos 50 kilovatios, si ya con que ahorremos 5 o 10 kilovatios, estamos generando un ahorro bastante importante. Vale, en cuanto a generación de agua caliente y vapor de agua, bueno, aquí la caldera es el principal elemento generador, algo similar al compresor en los sistemas de aire comprimido. Bueno, pueden haber calderas de distinto tipo, según el tipo de fluido, pueden ser pues, más de agua, que es tipo terciario y esencial, que es lo que antes comentaba que era agua caliente sanitaria, de agua sobrecalentada, que básicamente calentó mucho más el agua, pero tengo que someterla a una presión para que no se evapore, y luego ya de vapor de agua, que serían también, esos dos últimos casos serían en aplicaciones industriales. Según la tecnología también puede ser acotubular, pirotubular, perdona, aquí hay una rata, ¿vale? Sería pirotubular, acotubular, en función de cómo circulan humos y agua, cómo se realiza ese intercambio de calor, por donde circulan los humos de calentamiento y demás. Y bueno, las medidas básicas aquí pues, son sobre todo mantenimiento preventivo. Básicamente se recomienda siempre combinar un mantenimiento diario procedimentado muy rápido, que además hay múltiples guías que lo detallan, pues, de verificar, por ejemplo, que no haya obstrucciones, que los parámetros del quemado sean correctos, etcétera, etcétera. Y eso, además, si le unimos que el aislamiento en muchas ocasiones puede estar en mal estado, que pueden haber también obstrucciones por hollín, que además el hollín puede generar problemas de generación de azufre por ser un entorno húmedo, que puede llegar a generar la lluvia ácida, que incluso pueda llegar a corroer y a minorar muchísimo la eficiencia energética interna de estas calderas. Hay que garantizar también la estanqueidad y hay que intentar evitar al máximo posible las condensaciones, que como digo son bastante perjudiciales. Por otro lado, las bombas obviamente forman parte de este tipo de sistemas para, digamos, trasegar ese agua. Bueno, ya he explicado un poco las acciones que se pueden realizar sobre ellas. También se puede valorar la sustitución de combustible, aunque en este caso depende mucho de cuestiones de disponibilidad y de retorno económico. Pero bueno, valorar el uso de biometano como alternativa al gas natural, obviamente. Evitar las condensaciones en el recuperador, que es lo que he comentado antes de problemas de generación de ese ácido sulfúrico. Y luego todo tipo de incrustaciones en las superficies de intercambio de calor, en los tubos y aletas y demás. Hay que intentar que no se generen nunca, porque obviamente ese tipo de incrustaciones ya no es solo que baje el rendimiento energético, que compromete incluso el buen funcionamiento de la instalación. Es que al depositarse sobre estas superficies están afectando mucho al flujo de calor. Esas superficies están pensadas para que haya un máximo contacto térmico entre el fluido al que quiero calentar, que es el agua, y el fluido que es el gas de salida del quemador, que es el que está haciendo ese trabajo. Entonces, estamos minimizando mucho. Luego, otro tipo de medidas, a lo mejor no tan directas en cuanto a su periodo de retorno simple, pues son revisar o cambiar incluso el aislamiento térmico si está deteriorado, o poner redes de retorno de los condensados presurizados. ¿Vale? Pues, claro, este tipo de medidas tienen un retorno algo más alto. Y ya finalizando un poco con todo este tema, estaría la climatización y ventilación. Lo he agrupado un poco, de nuevo, esto es un mundo en sí mismo, el tema de ventilación, tema de climatización. Pero bueno, normalmente este tipo de parámetros obviamente vienen exigidos ya por el RITE y por el CPE, sobre cuáles son las condiciones, los caudales, las renovaciones y demás. Pero aquí quería yo añadir una serie simplemente para que se tenga en cuenta la existencia de pues, medidas como el free cooling, que bueno, básicamente es enfriamiento gratuito lo llaman, básicamente es aprovechar cuando hace más frío fuera y abrir las ventanas y que, bueno, abrir las ventanas,
recircular aire directamente del exterior para aprovechar esas inercias térmicas, porque luego en mi edificio voy a tener una inercia térmica por el propio uso de las personas que lo habitan. La recuperación de calor a la extracción, esto es muy importante porque al final pensemos que la climatización se basa en cancelar, en climatizar, perdón, grandes masas de aire, grandísimas masas de aire, que no son necesariamente proporcionales al uso de la instalación, porque el volumen de las instalaciones industriales además pueden ser muy grandes, sobre todo en edificios de oficinas, que es donde más se dan este tipo de climatizaciones necesarias, pues recuperar el calor de la extracción es muy interesante. Luego, la zonificación es una medida a considerar, que es algo similar a lo que comentábamos antes de los compresores. Eh, por ejemplo, salas que se usen muy poco, salas que, bueno, en fin, pues eso, considerar que hay sistemas que permiten realizar una zonificación de estos flujos de aire y hay que intentar paliar en lo posible la estratificación, es decir, la diferencia entre la temperatura desde el foco en que se emite y la temperatura efectiva que se da, pues, por ejemplo, a pie de planta o a pie de la persona que elegir. Luego, en sistemas eléctricos, la tecnología inverter también es interesante, que es básicamente una manera de, mediante un control más de los inversores de detalle, pues de regular mejor ese ajuste de temperatura, hacerlo más fino, y luego pues todo tipo de programación, automatización, de control de condiciones ambientales y demás, pues obviamente son medidas muy interesantes. Y luego, pues algunos ejemplos de medidas de climatización. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, el ejemplo de la recuperación de calor, que en las centrales de tratamiento de aire suelen tener siempre un módulo de recuperación de calor, de intercambiadores, también depende del tipo de intercambiador. Y luego, pues aquí en esta tabla quería ver que, pues para, por ejemplo, una oficina concreta, dentro del ranking de acciones y del periodo de retorno de cada una de ellas, para conseguir ahorro, vemos que 3 de ellas están directamente relacionadas con la climatización. Por ejemplo, control de presencia, cambios en la máquina de la máquina de climatización y cambios de hábitos del usuario que está también relacionado con su uso. Así que es algo bastante, o sea, a considerar. Es decir, a considerar sobre todo en instalaciones centralizadas y sobre las que pueda tener un poco más de control. Vale, y ahora pasamos a lo que serían las mejores técnicas disponibles de aplicación al sector del metal. Bueno, aquí comentar que existen una serie de documentos de referencia, lo que se llaman los documentos BREF, que hacen referencias a las BAT, a las Best Available Techniques o mejores tecnologías disponibles, que básicamente para cada una de las actividades dentro de este sector en concreto se proporcionan una serie de medidas a considerar desde un punto de vista de, digamos, plantear la idea para que luego obviamente se estudie el caso concreto de aplicación. Aquí he puesto algunas. Por ejemplo, estas estaban citadas directamente en el proyecto Metal que había referenciado antes, en este proyecto europeo. He puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, de horno de inducción, aprovechamiento del calor residual. Si se va a esta referencia, se puede consultar exactamente cómo se propone ese aprovechamiento del calor residual. De horno de cúpula para cucharones, mejora la práctica de precalentamiento de las cucharas de plantas de peletización, reducción y minimización del consumo de energía térmica y de nuevo en ese documento se especifica en ese caso concreto la manera de frío, inmersión en caliente. A lo que quiero llegar es que realmente al final comparten una serie de principios comunes, que es reutilizar la energía, realizar procedimientos que de alguna manera compensen un menor consumo energético y demás, pero que esa descripción de detalle depende mucho de cada actividad. Por eso también le hemos dedicado un mayor tiempo a las medidas más horizontales que sí que son comunes a todas las plantas. Por ejemplo, si nos vamos a los hornos, aquí tenemos pues, como medida vertical concreta, pues en hornos industriales, que ya, insisto, puede haber de muchos tipos, pueden ser de inducción, de altos hornos, pueden ser de fusión y fundición, de recocido, de arco eléctrico, de recalentamiento y demás. Bueno, pues habría que analizar cómo reducir y reutilizar la energía térmica o eléctrica y sobre todo la mejora operativa, que eso muchísimas veces, ese conocimiento incluso lo tienen los operarios de planta, de a pie de planta, o el gestor de la máquina, por así decirlo, la persona que la opera en el día a día, porque sabe cómo se comporta ese horno. Y ellos realmente tienen ese conocimiento en muchos casos. Pero simplemente hay que dar algunas pinceladas sobre, por ejemplo, mejoras en técnicas de aislamiento, mejoras en el uso operativo, reduciendo las aperturas, mejorar las prácticas de los precalentamientos, valorar si precalentando mi pieza voy a reducir el consumo energético, reduciendo tiempos muertos, y luego pues ya incluso llegando a valorar la inclusión de hidrógeno y demás. O sea, depende mucho de los casos y depende de
y habría que estudiarlo en detalle en cada una de las aplicaciones. Y aquí hago un poco la referencia también a lo que decía de los documentos BREF, en los cuales pues, se puede consultar a cada uno de los sectores. Y luego ya quería cerrar la presentación pues, con temas más transversales como son, pues, por ejemplo, la facturación. Bien, aquí es algo que además en prácticamente todas las auditorías energéticas es uno de los principales puntos que se aborda. Es algo que además que yo creo que a día de hoy, sobre todo con el gran cambio que hubo en los precios de la energía estos años recientes, prácticamente todas las empresas lo han abordado, pero bueno, aún así lo comento porque es importante. Primero, el ajuste del término de potencia en el caso en el que se pueda, que además, si hemos realizado acciones de mejora y tenemos una potencia menor en nuestra planta de manera generalizada, podemos optar a ese ajuste del término de potencia a la baja, porque al final se generan ahorros bastante interesantes. Obviamente, con todo el cuidado del mundo de tener en cuenta que la potencia máxima que podamos tener en planta en un escenario en el peor escenario posible, por así decirlo, no supere esa potencia contratada, porque entonces si no las penalizaciones sí que digamos, no compensarán ese ahorro que podamos tener. Pero bueno, aquí por ejemplo, un ejemplo que realizamos nosotros hace ya unos años, que bueno, sigue siendo indicativo, vemos que la potencia contratada estaba muy por encima de la potencia que se estaba registrando de manera efectiva, por lo que fuera, por lo que en su momento se pedía una potencia y finalmente el layout fue otro, porque se ha retirado maquinaria, porque ha habido una evolución a máquinas más eficientes. Bueno, eso es algo que hay que considerar, porque aquí incluso siendo conservadores, bajando de 200 a unos 170, 160 kilovatios, el ahorro es bastante sustancial. Y por otro lado, pues hay que tener en cuenta que también depende mucho de nuestro coste de la energía, porque aquí con toda la evolución ya lo introduje en la otra presentación, pero con toda la evolución del coste energético, aquí teníamos algunos que incluso ya estaban obsoletos, pero algunos vemos diferencias muy evidentes de costes energéticos de hasta incluso el doble de euros en kilovatio hora, que toda medida, o sea, toda mejora que hagamos sobre ese euro kilovatio hora, pues obviamente contrastando con proveedores de energía es súper diferenciadora. No estoy diciendo nada nuevo, pero en fin, que es algo a cuestionarse de manera continua. Y por último, el tema de la compensación de reactiva, que bueno, simplemente si en nuestro caso tenemos penalizaciones por reactiva, que eso simplemente se ve en factura, pues nada, es realizar una instalación de condensadores para compensarla y ya está. Sobre todo en plantas donde hay mucho motor eléctrico, mucha maquinaria accionando y demás, sí que pueden haber perturbaciones o sea, mucha generación de energía reactiva y sí que conviene analizarla, ¿vale? Aquí añado un poco mi visión, más allá de lo que es la eficiencia energética entendida como acciones que yo orquesto para un retorno lo más inmediato posible. Para mí, la mejora energética también pasa por definir unos indicadores representativos de cómo me comporto, de cómo mi planta evoluciona energéticamente. Insisto, no es comparar lo que yo consumo este mes con lo que consumo el que viene o con lo que consumo dentro de 10. Es sacar unos ratios que sean realmente representativos. Por ejemplo, un ratio por producción. Si yo fabrico en kilos, o incluso si yo fabrico en kilos de cada uno de los segmentos de producto, un kilovatio hora por kilo sería necesario calcularlo como mínimo mensualmente. ¿Por qué? Porque si ese kilovatio hora por kilo se disparara en algún momento, yo sé que será por algo que no sea mi producción necesariamente, porque al dividir por kilo estamos abstrayéndonos de la variable productiva. De tal manera que si yo un mes he producido mucho más, ese kilovatio hora por kilo debería ser estable, debería mantenerse más o menos constante si mi rendimiento energético está siendo constante. Si hay algún problema o por lo que sea estoy siendo mucho menos eficiente, ese kilovatio hora sí que se disparará y me dará una alerta. Por lo mismo, ese ratio por persona también, en función de la ocupación, pues ese kilovatio hora por persona también es muy interesante para, pues, por ejemplo, los sistemas de climatización, viendo lo eficientes que están siendo en base a la gente, a la cantidad de personas que necesitan de esa climatización, o incluso si yo quiero comparar el rendimiento energético de plantas, pues ese kilovatio hora por metro cuadrado, por ejemplo, poner un ejemplo. También sería interesante para el tema para el análisis de sistemas de climatización. Y luego también esto se puede extrapolar a ratios de emisiones y ratios económicos. Pero yo sobre todo quería hacer énfasis en este cálculo de indicadores a nivel de energía. Y luego también que monitorizar como tal no ahorra. Es las conclusiones que nosotros saquemos de esa monitorización lo que sí que ahorra y la importancia de combinar indicadores que combinan energía y producción. Y por último, una reflexión, esta ya es mi última diapositiva,
Nosotros aquí desde ITE tenemos este planteamiento de lo que serían los distintos escalones en los que se puede encontrar una empresa en términos de eficiencia energética y de digitalización energética. La auditoría energética, las optimizaciones de factura y actuaciones de retorno rápido que no están necesariamente orquestadas con, por ejemplo, una auditoría energética que se aplica a algunas de las acciones. Eso estaría en lo más básico, digamos la base de todo. Y es donde, curiosamente, se encuentran la mayor parte de las empresas. La monitorización un poco más básica, tener controlados los principales parámetros de mi planta correlacionados con la energía y la producción, es donde se encuentran algunas empresas. Y prácticamente ninguna, muy poquitas cada vez más, pero poquitas, se encuentran ya con una monitorización más avanzada que te permita en tiempo real, que incluya sistemas de gestión energética como una manera de estandarizar y hacer recurrente ese proceso de mejora. Y en cambio, muy pocas o prácticamente ninguna se encuentra ya en una etapa de análisis de consumo energético, por así decirlo. Es decir, analizar de una manera detallada, entendiendo la causalidad que hay en mi planta, el por qué consumo esto, por qué consumo más, por qué consumo menos, y correlacionarlo con mi producción y con mis variables del ambiente o con mi contexto de cómo estoy funcionando, que es lo realmente importante y a donde es la tendencia de futuro, a donde deberíamos ir en el futuro para ir dando un poco de todo el entorno. Y bueno, eso sería todo. Disculpa que me he ido un poquito del tiempo y muchas gracias por dejarme hacer esta presentación y cualquier duda o cualquier cosa. Sí, Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. No hay ninguna pregunta en el chat. De todas formas, tenéis ahí también el contacto de Alejandro por si necesitarais algo. Y sin más, yo creo que como es mucha información, pues creo que lo mejor es invitaros a la siguiente sesión. Y nada, invitaros también a que participéis contestando a la encuesta de energía que se os envió junto con la inscripción a esta jornada. Y nada, y nos vemos si queréis, pues nada, en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Alejandro, y nada, estamos en contacto. María José, muchas gracias. Vale, hasta luego. Adiós.